Damos la bienvenida al abogado Mauro Andino. Él es profesor universitario, experto en Derecho Constitucional. Absortos los ecuatorianos atestiguamos lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Abogado Andino, quisiéramos preguntarle a usted, ¿se ha politizado más aún esta institución? Y más que eso, ¿se está partidizando el interés público? Estimado Gustavo, gracias por la invitación y la respuesta es sí, una politización y partidización absoluta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto no es algo nuevo, pero lamentablemente a día de hoy observamos que existe una disputa atroz por controlar el órgano que tiene, entre otras competencias, y tal vez esto es el núcleo medular de esta lucha intestina. Tiene, entre otras competencias, la designación de autoridades de órganos de control y de organismos colegiados. Llámese Contralor General del Estado, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, la designación del Defensor Público, de las superintendencias y, cuando los plazos y las fechas así correspondan, de otras autoridades como, por ejemplo, también Defensor del Pueblo, Fiscal General del Estado. En fin, tiene una atribución y un poder bastante amplio el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lamentablemente hoy observamos también la mal utilización de las distintas garantías jurisdiccionales para favorecer a unos y para perjudicar a otros. Presentación de medidas cautelares, ya sea autónomas o conjuntas con acción de protección en jurisdicciones o en territorios donde no debían ser presentadas, en San Borondón, de lado y lado, y una, digamos, interferencia gubernamental Claro, también que lo evidente. que sugieren en cada acción remota que se toma con la justicia, de que por allí hay intereses cruzados, que hay tráfico de influencias. Es indiscutible porque hemos visto que se han presentado en San Borondón, de lado y lado, tanto la señora Almeida como el señor Ulloa, cuando lo coherente habría sido que lo presenten acá en la ciudad de Quito, porque el acto administrativo que presuntamente vulnera los derechos, en el caso de la señora Almeida, al ser removida de su cargo como presidenta, se generó acá. Tenía que haberse presentado acá, en todo caso, esa medida cautelar que ella presentó inicialmente. Sin embargo, lo hace en San Borondón. Luego, el señor Ulloa, si es que quería pedir la revocatoria de esa medida cautelar, tenía que hacerlo ante la propia jueza que le otorgó a la señora Almeida dicha medida cautelar, y de hecho mencionar ahí que, por ejemplo, esa jueza adolecía de competencia en razón del territorio y que no tenía que haberle otorgado allá en San Borondón esta medida cautelar. Sin embargo, ¿qué es lo que él hace? Él, para intentar revertir un vicio, comete un vicio aún mayor, porque presenta una medida cautelar conjunta con una acción de protección igual, no acá en Quito, sino que va y los presenta igual allá en San Borondón. Y al final se hace un galimatías jurídico que ocasiona, entre otras cuestiones, que le suspendan a la jueza que inicialmente le había dado la medida cautelar a la señora Almeida, le reemplace provisionalmente un juez y que este juez a su vez termine aceptando una de las decisiones judiciales de otra jueza que le había dado una respuesta a una resolución favorable al señor Ulloa cuando tampoco tenía competencia, cuando no procedía, digamos, un uso arbitrario, abusivo del derecho para gestionar políticamente los intereses de uno y otro grupo o de uno y otro bando. Paradójicamente, abogado Andino, cada función del Estado, con los representantes que han hablado, se han referido a este tema, cada partido, movimiento político, cada actor político que habla de esto, dice defender la democracia, dice defender la independencia de poderes. Pero ¿qué estamos viendo en la práctica? Una pugna por saber quién de los dos coopta los concursos de oposición y méritos para designar autoridades. Y principalmente aquí me parece que lo que está en juego es Contralor General del Estado y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Y digo, hay una disputa de dos frentes porque es indiscutible. Yo no voy a descubrir algo que la mayoría de gente no conozca. Y es lo siguiente, en el Consejo de Participación Ciudadana hoy por hoy hay una mayoría claramente afín adscrita al Ejecutivo, a un partido político que es Creo y al presidente Lazo. Tanto es así que la ministra de Gobierno ayer reconoce en su comparecencia a una de las comisiones de la Asamblea Nacional
que ella autorizó que la Policía Nacional cerque, rodee el Consejo de Participación Ciudadana, porque el comandante general de la policía le había informado a ella que tuvo un llamado expreso del consejero Ulloa. ¿Y cuál había sido el argumento? Que en los exteriores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social existía el peligro de que se generen contratiempos o enfrentamientos, y que ante ese pedido del consejero Ulloa, el comandante le preguntaba a la ministra Vela si es que autorizaba o no que se envíe un piquete de policías para rodear el Consejo de Participación. Paralela y simultáneamente se aprobaba en el Ministerio de Trabajo el nombramiento de Ulloa. A eso quería llegar. Y la ministra Vela reconoce que sí, que efectivamente ella le autorizó al comandante general de la policía que se envíe el piquete de la fuerza pública para que rodee el Consejo de Participación Ciudadana, al más puro estilo de la década de los 80, cuando el ingeniero Febres Cordero, entonces presidente de la República, mandó a rodear la Corte Suprema de Justicia, hoy llamada Corte Nacional, con tanquetas y trucutrus de la Policía Nacional, porque se oponía él a la renovación del máximo órgano de administración de justicia. Volvamos al viejo dilema, abogado andino. Tenemos los ecuatorianos que soportar esta pantomima. Volvemos a ese viejo debate. ¿Es necesario el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Para arrancar, yo creo que la Asamblea Nacional tendría que enjuiciar políticamente a los 7, Gustavo. Y en esto he sido muy directo en todos los medios de comunicación. Yo creo que aquí todos tienen responsabilidades políticas, porque así como se toma por asalto el Consejo de Participación Ciudadana con el apoyo del Ejecutivo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Gobierno, con el apoyo del propio presidente de la República, el señor Ulloa, tampoco es menos cierto, ni le vamos a quitar responsabilidades a la señora Almeida, porque si tenemos concursos para elegir autoridades de control paralizados, poco transparentes, opacos, anquilosados, es también por la incapacidad de quien dirigía hasta hace poquito la institución. Pues, bueno, aquí le hicimos escuchar el día de ayer a la ingeniera Almeida un audio de Diego Ordóñez, legislador que salió decepcionado de ese espacio de trabajo que es la legislatura, dando a conocer testimonio, y dijo no una, varias veces su tío Luis Almeida me abordó para que servir yo como puente ante el presidente Lasso para poner un contralor que sirva a nuestros intereses. No le gustó al ingeniero Almeida, por poco corta la entrevista, pero este es el tipo de situaciones que aparentemente se han venido dando. Y otra entrevista que se filtró igual a través de un canal de YouTube, que habrá que verificar, por cierto, pero aparentemente es real, de un ex asesor de la ingeniera Almeida, que reconoce que varias veces se reunió con el papá de la ingeniera Almeida en Carondelet, con los consejeros presidenciales de Guillermo Lasso, dentro de ellos con el señor Aparicio Caicedo y otros asesores de la Secretaría Jurídica. O sea, digo, aquí todos tienen corresponsabilidades y yo me ratifico. Creo que si la Asamblea Nacional, y esto es muy importante, si la Asamblea Nacional y los distintos bloques parlamentarios quieren demostrarle a la opinión pública que no quieren enjuiciar políticamente solo a unos o a otros para cooptar el Consejo y apoderarse de los concursos de oposición y méritos donde se designan autoridades, si no quieren demostrar eso y en verdad quieren proyectar ante la ciudadanía que lo que les interesa es la institucionalidad, la democracia, la transparencia en los concursos, enjuicien y censuren y destituyen a los 7 consejeros. Abogado Andino, ¿qué hacer en la coyuntura actual? ¿Cómo dirimir ese tema de quién dirige este organismo? Luego, ¿qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo lograr en Ecuador que las autoridades de control que se nombren no resulten funcionales a determinados intereses? Sobre lo primero, yo creo que por la fuerza de las circunstancias, no constitucionalmente, no legalmente, pero por la fuerza de las circunstancias, creo que a todas luces ya hay un presidente, ¿no? Apoyado por todo el andamiaje institucional. Tanto es así que hasta Fiscalía llevó a cabo un acto urgente de una denuncia que se había presentado hace más de mes y medio. Pero coincidencialmente, fíjese usted cómo opera la justicia aquí en nuestro país y Fiscalía. Justo estos días que estaban en este enfrentamiento, Fiscalía hace el acto urgente, allana las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces creo que a la fuerza... A esta situación del primer punto añadiría la pregunta: ¿legal pero legítimo? ¿Es legal porque Fiscalía puede llevar a cabo estos actos urgentes? Claro que puede hacerlo,
pero a uno sí le llama poderosamente la atención que este acto urgente lo lleven a cabo mes y medio después, me parece, de una denuncia que yo realmente ni siquiera recuerdo quién la presentó, pero justo esta semana que se da este enfrentamiento entre los dos grupos internos del Consejo de Participación Ciudadana, vea, Fiscalía lleva a cabo el allanamiento como pretendiendo prácticamente ya de una vez legitimar quién es el presidente. Por eso le decía, por la fuerza de las circunstancias, creo que hay un presidente y es Hernán Ulloa. Ahora, usted, Gustavo, también me preguntaba, bueno, ¿y qué hacer aparte ya para transparentar un poco los concursos? La Asamblea, adicionalmente del juicio político, ¿sabe qué debería hacer? Emprender reformas urgentes, aunque esto, claro, también lleva tiempo y se necesitan votos, pero emprender reformas urgentes para que en las leyes de los órganos respectivos que hay que organizar concursos, por ejemplo, ley de la Contraloría, ley orgánica electoral y de elecciones, código de la democracia, ley de la Defensoría del Pueblo, ley de la Defensoría Pública, y en todos los órganos que tiene a su cargo el Consejo de Participación Ciudadana llevar a cabo los concursos, que en las leyes de la materia se incorporen las reglas de los concursos para evitar que, Gustavo, el manoseo vía reglamento. Llega una nueva mayoría al Consejo de Participación Ciudadana y modifican los reglamentos para los concursos. Ahora la nueva mayoría, en el caso del Contralor, por ejemplo, quieren incorporar que para elegir Contralor sea puntuado algo que no existía antes, una entrevista. Y usted sabe que las entrevistas son subjetivas, son discrecionales, que el que entrevista terminará calificando con un puntaje súper alto al que le caiga bien y al que le caiga mal le pondrá un puntaje súper bajo. Van a incorporar vía reglamento, porque los reglamentos lamentablemente se prestan para eso, para el manoseo, para que por la ventana metan una serie de requisitos que favorezcan en la calificación del expediente, de la carpeta, de la trayectoria académica, profesional, del que me cae bien, y en cambio del que me cae mal y no cumple más o menos el perfil, yo ya calculo, ya armo el reglamento de tal manera que favorezca a los postulantes que yo ya tengo en mente. Y Entonces, sobre el último aspecto que le había planteado, ¿qué hacer en el largo plazo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control si se Social? quiere eliminar el Consejo, si es que se quiere eliminar el Consejo, hay que acatar lo que ya ha dicho la Corte Constitucional en varios dictámenes. Reforma parcial, pero una vez más la vía nos conduce al Parlamento. Se necesitan desarrollar dos debates, el segundo debate 90 días después del primero, que se apruebe la eliminación del Consejo en el Parlamento y para eso se necesitan 70 votos, pero habría que definir quién asume esa atribución del Consejo de designar autoridades. Y vea, ahí entramos en otro problema histórico, porque durante estos más de 42 años, desde el retorno a la democracia, no es que antes de la Constitución del 2008 y antes de la existencia del Consejo hayamos tenido una institucionalidad firme, robusta, solvente, porque la designación de autoridades antes recaía en el viejo Congreso. Y ahí también teníamos problemas. En la época del coronel Gutiérrez tuvimos un contralor encargado por 3 o 4 años, que era el señor Germán Peña, porque no hubo los votos en el Congreso de esa época para designar a alguien de la terna que se había remitido. También tuvimos contralores como el doctor Fernando Rosero, con quien no tengo nada personal, pero todos sabíamos que él jalaba política, ideológicamente para el presidente Bucarán, que él militaba en el PRE y fue designado contralor. Fíjese usted, en la época de Durán Ballén y de Alberto Dají, ¿quién fue el contralor? El señor Juan Carlos Faiduti, y fue el mismo contralor que, valga la redundancia, no controló el uso de los fondos reservados que le costó el juicio penal a Alberto Dají y el exilio en Costa Rica. Entonces, lo que quiero decirles que vea, la salida, podemos cambiar los diseños institucionales, podemos volver al régimen institucional del pasado, del viejo Congreso, devolverle ahora a la Asamblea esta facultad, o podemos mantener el mismo en el Consejo de Participación Ciudadana, o podemos hacer ciertos ajustes que yo he propuesto en la ley no, y dejar atrás vía reglamento que se armen los concursos. Pero si no cambiamos las prácticas, si no cambiamos la cultura política, la ética pública de los actores, vea, le van a seguir metiendo mano a los concursos y van a seguir designando a los peores, no a los mejores, sino a malos individuos, hombres o mujeres que no están preparados para conducir la administración pública y principalmente los órganos de control. Si bien es un problema generalizado en el Ecuador, este tema de la ética, se han centrado los problemas en la clase política. Hay que mejorarla de alguna manera, abogado andino. Quisiera culminar con una opinión puntual, sumaria, sobre un tema muy importante coyuntural. Se está decidiendo
sobre estas reformas para permitir el aborto por violación en Ecuador. ¿Saldrán en la Asamblea con una decisión salomónica? Muy complicado. En lo personal estoy a favor de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto y la interrupción del embarazo en los casos de violación. Estoy a favor, eso ya no está en discusión, está despenalizado porque hay una sentencia de la Corte Constitucional. Lo que sí creo es que dentro del Parlamento tienen que cumplir también algunos aspectos de esa sentencia y tal vez el punto neurálgico es el tema de la temporalidad. Y para decidir sobre la temporalidad y cumplir con los más altos estándares del sistema interamericano de derechos humanos y de la propia Corte Constitucional que así lo ha definido, me parece que hay que recurrir a la ciencia y hay que asesorarse de los médicos para que ellos puedan dar un criterio y a su vez poder tomar una decisión adecuada en el Parlamento, principalmente en el tema de la temporalidad. Pero yo creo que al final del día va a ser muy complicado que exista un proyecto de ley que sea aprobado en segundo debate y que no vaya a ser objeto del veto total del presidente Lasso, porque ya lo ha anticipado. Y que vete totalmente sería incumplir el contenido de una sentencia de la Corte Constitucional que es obligatoria, que no puede evadirse. Muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Gustavo, como siempre, un abrazo y siempre a las órdenes. Un gusto. El abogado Mauro Andino es un distinguido catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador y la Universidad Politécnica Salesiana, experto en Derecho Constitucional.